Gracias sean dadas al Señor que la Biblia es una fuente inagotable de conocimiento. Es el instrumento por excelencia para mostrarnos el camino en el que debemos andar y para mostrarnos las cosas que habrán de ocurrir hasta el momento en que se consume la promesa más maravillosa que podemos tener, que es el retorno de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy continuamos con nuestros estudios, siempre para la reflexión espiritual, con el propósito de ser edificados y fortalecer nuestra comunión con el Señor. Les invito para orar. Amoroso Dios que estás en el cielo, que en tu grande amor nos diste tu palabra santa escrita, hoy suplicamos, como siempre, que por favor tu Espíritu nos enseñe estas verdades eternas y preciosas que nos muestran el camino que debemos andar. Gracias, Dios querido, en el nombre de Jesús. Amén. En Malaquías, el capítulo 4 y el verso 5, encontramos nosotros una promesa que hizo el profeta. Decía, que hizo Dios por medio del profeta. Decía, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, claro, ese profeta queda. Y recordemos que Malaquías es el libro que cierra el Antiguo Testamento. Inmediatamente en el libro que abre el Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo, encontramos en el capítulo 17 y en el verso 10 que los discípulos hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Y claro, los escribas sabían, conocían la promesa de Malaquías 4. Y entonces, ¿cuál era el problema de los escribas? El problema de los escribas es el mismo problema que está experimentando muchos religiosos en el tiempo de hoy. ¿Cuál es el problema? El problema es que literalizan las cosas que son simbólicas o típicas. Ese es el problema. Y por eso les escuchamos hablar de que se va a reconstruir el templo en Jerusalén y ponen toda su atención en el Israel literal y esas cosas que no tienen mayor valor ahora, como hemos estudiado antes, ¿no? Sino que ahora, pues, lo que tenemos es los símbolos, el cumplimiento en forma simbólica. Entonces, claro, ellos pensaban que Elías iba a resucitar, ¿no? Y que Elías iba a venir otra vez. Y entonces el Señor Jesús, ante el cuestionamiento que le hacen los discípulos por causa de lo que decían los escribas, que volvían todo literal, dice en Mateo 17, del 11 al 13, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Claro, no le conocieron porque ellos esperaban que Elías literalmente resucitara. Y entonces dice, mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Claro, le cortaron la cabeza. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan Bautista. El ministerio profético del Elías simbólico, Juan Bautista, era restaurar todas las cosas antes de la primera venida del Mesías. Juan Bautista, igual que Elías, se ocupó en restaurar la fe en el verdadero Dios, al predicar la necesidad de arrepentimiento
en una sociedad que se había apartado del Dios verdadero. O sea, que era restaurar todas las cosas antes de la venida del Mesías y del día grande y terrible. Entonces, claro, el ministerio de Elías, el mismo ministerio de Juan Bautista, era precisamente restaurar las cosas y ponerlas en orden para la venida del Mesías. En Lucas el capítulo 1 y los versos 16 y 17 leemos: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahí estaba claro. No es que Elías iba a resucitar otra vez en carne y hueso. Es el espíritu de Elías el que él iba a encarnar. Es decir, la actitud de ese, el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes, dice, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces notemos, el propósito del ministerio entonces era que los rebeldes, los que no les importa a Dios, los que viven en rebelión, en contra de Dios, y Santiago los llama enemigos de Dios, que esos abandonaran ese camino y entonces se convirtieran y volvieran a que entraran en el camino de la justicia, ¿no? De esa manera, dice, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, es decir, que el pueblo que se había corrompido, que convertir a ese pueblo corrupto en un pueblo santo. Eso es el ministerio, ¿no? Entonces, el poder de Elías manifestado también en Juan era la presencia del Espíritu Santo, que les concedió la valentía y la intrepidez para denunciar el pecado en la cara misma de quien fuera, incluso de los reyes apóstatas. Elías se enfrentó al rey Acab y Juan se enfrentó al rey Herodes. Entonces, claro, eso no se puede hacer en la cobardía y la timidez humanas. Eso solo es posible hacerlo cuando el Espíritu de Dios, que es el que movía a Elías, también movía a Juan, ¿no? Entonces, en ellos privó el sentido de agradar a Dios y cumplir la misión, sin importar la corrección política. Esto es una trampa en la que estamos cayendo en la actualidad. Esta negativa a decir las cosas como son para no caer mal, para no ofender a nadie. Es un grave error. Es un error ocultar la verdad por temor a que la gente se ofenda y por temor a perder su aprecio. El espíritu de Elías es cumplir la misión, sin importar si esto les causaría persecución, prisión y aún la muerte misma. De hecho, Juan tuvo que pagar con su vida esto, ¿no? Pero ese es el espíritu de Elías, ¿no? Es esa intrepidez, esa valentía para decir las cosas como son, para cumplir la misión encomendada con Dios y dejar las consecuencias en las manos de Dios. Entonces, la palabra inspirada nos dice que la necesidad más grande hoy en el mundo es la de hombres que den al pecado el nombre que le corresponde, que sean tan leales a la verdad como la brújula al polo y que se mantengan de parte de lo recto aunque se desplomen los cielos. Eso es el espíritu de Elías. Eso es la necesidad más grande, ¿no? Decir, esto es lo correcto, aunque todo el mundo esté en contra.
Porque ¿qué es lo correcto? No lo determina la multitud, lo determina Dios. Y nos lo ha revelado por medio de su palabra. Entonces, tanto Elías como Juan, su misión era restaurar todas las cosas. La apostasía reinante en el tiempo de Acab había hecho perder el conocimiento del Dios verdadero. Y claro, la distorsión de la religión por las escuelas rabínicas de las diferentes sectas judías había trastornado, había distorsionado la comprensión del Evangelio, de la verdad, de la venida del Mesías. Entonces, claro, se requería restaurar la verdad. Y es curioso, porque precisamente en buena medida el que los judíos han rechazado al Mesías cuando viene, obedecía precisamente a que las escuelas rabínicas habían distorsionado la comprensión, habían trastornado la interpretación de las profecías, habían confundido, ¿no? Por esto de literalizar las cosas que no son literales, sino que son simbólicas. Es el riesgo que también se comete hoy con la interpretación de las profecías. Y entonces, claro, las tradiciones humanas y las supersticiones inventadas por los rabinos prevalecían. Habían abandonado la palabra. Y por eso Jesús varias veces les dijo: ustedes cometen error ignorando la palabra y el poder de Dios. Se requería, por tanto, restaurar la verdad original, el mensaje del Evangelio eterno. Tanto Elías como Juan Bautista, que era el segundo Elías, representan la obra de la iglesia remanente en el fin del tiempo, cuya misión es ¿cuál? Bueno, es la misma, es restaurar las verdades olvidadas, esas verdades que han ido siendo marginadas y han desaparecido casi de la mente, de la atención de los cristianos. Entonces, la misión del remanente es esa, es restaurar estas verdades antes de la segunda venida del Mesías y del correspondiente día grande y terrible. Entonces, las verdades deberían de ser restauradas antes de que viniera el día grande y terrible en el tiempo de Juan. Claro, el día grande y terrible les llegó con la destrucción de Jerusalén. Y el Mesías, la venida del Mesías fue Jesús en persona. Entonces ahora estamos en una situación similar. Las verdades, muchas de las verdades han sido ocultas, han sido distorsionadas. Y la misión de la iglesia remanente, el pueblo de Dios, es ahora restaurar esas verdades olvidadas antes de la segunda venida del Mesías y del día grande y terrible. Que, por cierto, cuando miramos las cosas que ocurren en el mundo, sabemos que es un día que no está muy lejos. Y por eso el profeta Isaías, al hacer referencia al pueblo de Dios, dice así, en Isaías 58:12, y los tuyos, dice, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado, dice, ojo, reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Claro. Por ejemplo, en la ley de Dios se han hecho portillos, ¿no? Han quitado unos mandamientos, han cambiado otros, y otros han quitado totalmente el cerco que la ley establece. Entonces, claro, restaurar las verdades olvidadas, el remanente, es la misión del remanente, no es restaurar, rescatar y proclamar al mundo, entre otras, la vigencia de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Es increíble cómo a través del tiempo el enemigo se ha encargado de distraer y da pena en realidad que las personas que deberían estar llamando la atención al mundo
acerca de la necesidad de obedecer a Dios, acerca de la necesidad de observar los santos mandamientos del Señor. Acerca de eso, son los que le están diciendo lo contrario. Es increíble. Entonces, claro, reparar los portillos. Es decir, eliminar la tradición que es contraria a la palabra de Dios. Parte importante de esa restauración es hacer saber al mundo la vigencia del verdadero día de reposo, el séptimo día, el sábado, que precisamente por la tradición y por las autoridades humanas ha sido trastornado. Y la inmensa mayoría del mundo ha llegado a creer que el día de descanso es el primer día de la semana, el día domingo. Y es curioso que a nivel mundial hay toda una gran coalición empujando ¿para qué? Para imponer esto al mundo. Entonces, claro, por eso es urgente la necesidad de dar a conocer al mundo la verdad, restaurar esa verdad. Entonces, claro, además, es importante también restaurar la verdad de que Dios ha hecho del séptimo día la señal que identifica a su pueblo. No es un simple día de reposo que guardar, es la señal, también es la señal de que ese pueblo es el pueblo santo de Dios. Dice Ezequiel 20:12 y también en el verso 20 del mismo capítulo: y les di también mis días de reposo. Los días de reposo del Señor son los sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifica. Cuando usted guarda el sábado, consciente de que es el día del Señor, eso lo identifica a usted como seguidor del verdadero Dios. Usted es seguidor de aquella autoridad que ha establecido su señal, su marca, su día de reposo. Entonces, claro, si alguien viene y establece el día miércoles como día de reposo, usted será seguidor del que estableció el día miércoles. El día séptimo como día de reposo fue establecido por Dios. Por eso el Señor dice: esta es la señal de que son mis seguidores, mi pueblo. Esa verdad es una verdad que debe ser restaurada en la mente del mundo. Además, otra verdad que forma parte de las verdades que deben ser restauradas es la correcta interpretación de las profecías. Sucede de que la interpretación de las profecías, especialmente las profecías del tiempo del fin, han sido falsificadas. Y por un lado tenemos todas estas corrientes del futurismo que vuelven literal todo, igual que los judíos en el tiempo de Jesús. Y por eso no entendieron que Juan era el Elías que había de venir. Entonces vuelven literal todo. Y entonces hablan de que el templo se va a reconstruir y todo este tipo de cosas agradables, como el rapto secreto antes de la tribulación, etc. Eso es resultado de ¿qué? De una interpretación incorrecta de las profecías. Es el futurismo. Y por otro lado tenemos que las falsificaciones preteristas. Estas consisten en esa idea de que ya todas las profecías se cumplieron en el pasado y que por lo tanto para nosotros no tienen absolutamente ninguna importancia. Entonces, claro, el remanente ha sido llamado para establecer la manera correcta de interpretar las profecías, entendiendo precisamente que las profecías se cumplen a través de la historia y que las profecías son en un alto porcentaje simbólicas. Así de que esto es parte de lo que el remanente es llamado a restaurar. Es una interpretación profética
que se basa en el cumplimiento histórico y que reconoce los simbolismos y tipos que Dios estableció como códigos para la interpretación de los acontecimientos, especialmente los acontecimientos del fin. Otra cosa que también el remanente ha sido llamado a restaurar es un estilo de vida sencillo y saludable, acorde con la santidad. En Mateo 3:4, que nos habla de Juan Bautista precisamente, que es el tipo o el antecedente de la iglesia remanente en el tiempo del fin, dice que Jesús estaba vestido de pelo de camello. O sea, y que tenía un cinto alrededor de sus lomos y que su comida era ¿qué? Langostas y miel silvestre. Es decir, un estilo de vida sencillo, un estilo de vida acorde con la naturaleza. Eso es lo que se debe restaurar. Y es interesante, ¿cuántas personas hoy en este contexto de la pandemia podrían haber salvado sus vidas si tan solo previo a todo esto hubiesen aceptado poner en práctica la reforma pro salud? Los 8 remedios naturales. Una dieta saludable, el descanso adecuado, el sol, la luz solar, aire limpio, ejercicio, confianza en el poder divino. Entonces, claro, habrían desarrollado unas defensas que no los habrían llevado a la muerte ante la infección por el virus. Desafortunadamente, esta verdad del estilo de vida sencillo y saludable establecido por Dios en su palabra ha sido olvidado. Y de nuevo tengo que insistir tristemente en que precisamente quienes debieran estar enseñando al mundo esto están enseñándoles lo contrario. Están enseñándoles que no importa lo que se coma, y de esa manera se vuelven vulnerables. De esa manera reducen las defensas de su organismo. Y cuando el virus les llega ya tienen las complicaciones como la hipertensión y la diabetes y quién sabe qué otras cosas más que hacen que el virus tenga un poder letal en sus vidas. Entonces, es parte de la misión del remanente restaurar la reforma pro salud, ¿no? Es parte del remanente. Ahora, también es parte del remanente restaurar el entendimiento de que las ceremonias religiosas son vacías sin el verdadero arrepentimiento expresado en obras de obediencia a la voluntad de Dios. Hay tristemente la superstición de que cumplir una ceremonia eso tiene un poder mágico y que al cumplir la ceremonia ya se logró algo. La ceremonia es simbólica, es representativa, y si no va acompañada del arrepentimiento, y arrepentimiento significa abandonar el camino equivocado y volver al camino correcto, entonces esa ceremonia no tiene sentido, no vale nada. No es el cumplimiento sacramental, no, ya cumplí con el sacramento, por lo tanto ya está bien. No, señor. Usted puede cumplir con todos los sacramentos que quiera, pues si no se arrepiente, simple y sencillamente eso no le vale. Entonces, claro, es importante rescatar eso. Y es importante también entender que el verdadero arrepentimiento se expresa en la obediencia a la voluntad de Dios. Usted no puede decir, ya yo me arrepentí y sigue en desobediencia. Entonces no se ha arrepentido. El arrepentido es el que pasa de ser rebelde a ser obediente. Ese es el arrepentido. Entonces, claro, y por eso es que Juan, cuando venían, dice Mateo 3, de 7 al 8, dice que cuando venían muchos de los fariseos y de los saduceos a su bautismo, Juan, ¿cómo los recibía? Dice que los recibía con esta expresión que me parece que era un poco, muy poco cortés.
Porque le dice generación de víboras. Pero generación de víboras. Generación de víboras es el equivalente ¿a qué? A hijos de los demonios. ¿Por qué? Porque ellos eran unos hipócritas. Ellos tenían apariencia de religión, pero su vida, su testimonio contradecía. Por eso eran incoherentes, eran incongruentes. Y por eso Juan los denuncia. Y Juan dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y entonces Juan les indica qué es lo que tienen que hacer. Les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, claro, a los fariseos y saduceos que llegaban a pedir el bautismo de Juan no les serviría absolutamente de nada, sería inútil. ¿Por qué? Porque ellos iban a cumplir con una ceremonia. Ellos no iban con la disposición del corazón a abandonar su vida de pecado. Y por eso Juan les dice, váyanse. Y cuando hayan tomado la decisión de arrepentirse de su vida hipócrita y malvada que tienen, que aparentan religión, pero su vida dice lo contrario, entonces vengan. Entonces el bautismo tendrá sentido. Entonces el remanente es precisamente llamado a eso, ¿no? Hermanos, amigos, la religión no consiste simplemente en levantar la mano y decir, sí, acepto a Cristo y ya estuvo, y ya eso me resolvió todo, y eso ya soy. No es eso. Eso tiene que ir acompañado con el arrepentimiento. Eso es lo que Juan dijo, ¿no? Eso necesita ser restaurado, porque ahora el mundo piensa que es simplemente decir una frase y esa frase tuviera como una especie de valor mágico y ya estuvo con eso. Y sin embargo, sigo viviendo de la misma manera arruinada que vivía antes. Eso no puede ser. Es rendir el corazón para que el Espíritu Santo obre el nuevo nacimiento, convierta a la persona, la haga nacer de nuevo. Y entonces deje de ser un rebelde, un pecador, un enemigo de Dios, y se convierta ¿en qué? Se convierta en un hijo de Dios, en alguien que busca la honra de su Padre Celestial, que busca agradarle, que obedece no para salvarse, sino porque ya el Señor lo salvó, porque lo ama, por eso. Y esta es la razón por qué en 1 de Juan, el capítulo 2 y los versos 4 y 5, el Espíritu Santo, hablando por medio de Juan, dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, dice, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Entonces el remanente ha sido llamado para proclamar estas verdades que a menudo se ignoran, para proclamarse al mundo. Que no es un asunto de andar diciendo yo le conozco, yo soy cristiano, yo soy aquí, yo soy allá. No es eso, ¿verdad? Sino que dice que el que dice eso, pero que es desobediente, que no guarda los mandamientos, el tal es, mire cómo lo llama, mentiroso. Y que le llamen mentiroso no es una cosa baladí, no es una cosa superficial. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. O sea, es un asunto serio. Restaurar, parte de la misión también es restaurar la valentía necesaria para denunciar el adulterio entre la religión y la política. En muchos países del mundo vemos cada vez más cómo los gobernantes son influidos por las religiones de sus países. En Mateo capítulo 14, los versos del 1 al 4, nosotros leemos acerca de Juan Bautista. En aquel tiempo, dice, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías,
mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es un texto altamente simbólico. Típico se llama. Porque representa una situación, plantea un escenario que se va a repetir en el tiempo del fin, en la crisis final. En el simbolismo profético de la Biblia, una mujer representa una iglesia, una organización religiosa. Y ese es el rol que está representando Herodías aquí. Una mujer, Herodías, una mujer adúltera, está metida con un hombre que no es su esposo. Ha abandonado a su esposo y se ha metido con otro, que es el rey, es el gobierno. Entonces, claro, Herodías representa aquí a la gran ramera de Apocalipsis 17, 1 y 2. Herodes es el tipo de los reyes de la tierra ahí en Apocalipsis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos un matrimonio adúltero, o una relación adúltera, porque a eso no se le puede llamar matrimonio. Una relación de adulterio entre una mujer, que es una iglesia, con un hombre que es el rey, es decir, que es el gobierno. Entonces, la mezcla de la religión y la política, que a muchos les parece ahora que es algo deseable, que es algo que se debería hacer, eso precisamente, y claro, ¿por qué dicen que eso se debería hacer? Por una razón. Sucede de que en el mundo estamos sometidos a una marea de corrupción e inmoralidad espantosos. Claro, todas esas cosas que son abominables delante de Dios ahora se han vuelto normales. Entonces la mentira priva, la corrupción es el pan de cada día. Entonces la degeneración, la incredulidad, todo. Y entonces los religiosos creen que la manera de resolver esto es que el poder del gobierno imponga la religión. Y a menudo escuchamos en los países las peticiones de que la Biblia se obligue en las escuelas del gobierno. No. Eso es mezcla de religión y política. Eso es abominable delante de Dios. Eso es una trampa. Eso es una abominación. Y la Biblia lo llama ¿cómo? Lo llama fornicación, porque es una relación ilícita. La religión no debe imponerse jamás con el poder del gobierno. La religión debe depender ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo, no del poder humano del gobierno. Y por eso, aunque pareciera que esto es, y lo hemos visto en países importantes, ¿no? Como la presión de las iglesias sobre los gobernantes, ¿no? Y cómo hay presidentes que han llegado a ocupar el cargo precisamente porque recibieron un respaldo de las coaliciones y alianzas de las iglesias. Entonces, claro, esto es abominable delante de Dios. Y claro, esto también ocurrió en los días de Acab. Acab representa el gobierno y Jezabel representa la religión. Una religión falsa, por supuesto. Una religión idolátrica. Ella promovía el culto de Baal y de Asera. Y ella se encargaba de mantener cientos de profetas falsos para que enseñaran lo que no era. Es decir, el Estado estaba respaldando, financiando e imponiendo una religión. Entonces, tanto Elías como Juan, entonces, veamos esto, y esto también es el mismo caso para la iglesia del tiempo actual, de la verdadera iglesia, no el remanente fiel. Ahora, la gran
unión mundial de las religiones con los gobiernos está gestándose, ¿no? Está creciendo eso. Cada día lo vemos que va avanzando. Entonces, el Espíritu Santo movió a Juan Bautista y a Elías. Ese mismo Espíritu debe morar en nosotros. Y si mora en nosotros, jamás estaremos de acuerdo con ese concierto, porque eso no es agradable delante de Dios. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Ya tenemos la Escritura que nos dice que siempre que la religión y la política se mezclan, eso siempre termina en ¿qué? Termina en persecución para aquellos que por su conciencia no pueden aceptar la religión impuesta. De hecho, la libertad de conciencia es prácticamente la única libertad que va quedando. Ya la libertad de expresión prácticamente se va destiñendo y claro, la censura de los medios, de las redes sociales, va cortando aquellas cosas que no se plegan, que no se someten al discurso dominante. Entonces, claro, somos llamados a ser como remanente fiel, restaurador, precisamente restaurar estas verdades. Es lo mismo que hicieron estos hombres valientes, ¿no? Es denunciarlo como lo que es. La unión de la iglesia y el Estado nunca ha sido la voluntad de Dios y al contrario, es una abominación delante de Dios. Por tanto, debemos restaurar que la religión debe estar separada y aparte del gobierno civil, de la política. Ahora, en Mateo el capítulo 14, los versos 5 al 8, nos dice: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Es sorprendente cómo la vida de Juan representó el escenario profético del tiempo del fin. La gran crisis final en el conflicto entre Cristo y Satanás. Aparece en este pasaje otro personaje. Es la hija de Herodías. Y me llama la atención porque la hija de Herodías está ocupada en la danza. No pierda de vista esto. Está ocupada en la danza. Apocalipsis 17, los versos 5 y 6 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Es interesante. Herodías representa aquí la gran ramera. ¿Y qué? Y la hija, que según Josefo se llamaba Salomé, representa a precisamente las otras rameras, que dependen de la grande, de la mamá, las que hacen lo que ella les dice. Y note cómo precisamente la gran ramera, la gran organización religiosa, aconseja a la hija, a las hijas, ¿para qué? Para que le pidan al gobierno la muerte de aquel que hace la denuncia. El profeta es el representante de Dios. ¿Cómo se llama eso? Y Juan, cuando mira esto en la profecía, Juan se queda asombrado. Porque Juan dice, pero ¿cómo como una organización que se supone predica a Dios, enseña a Dios, está persiguiendo a aquellos que están de parte de Dios? Y claro, Herodías es un tipo de la gran ramera. Su hija entonces representa ¿a qué? Representa
a las otras iglesias que en concierto con la organización religiosa grande, entonces ahora pedirán a los gobiernos que lo mismo que dice Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 encontramos dos bestias, una que sale del agua y la otra que sale de la tierra. La bestia que sale de la tierra es el equivalente de la gran ramera. Y la bestia que sale, la bestia que sale del agua es el equivalente de la gran ramera, y la bestia que sale de la tierra, que también se le llama en Apocalipsis 13 el falso profeta, es equivalente de las hijas, ¿no? Entonces notemos cómo precisamente las hijas ejecutan la orden de la mamá. Eso es lo que vemos aquí en Juan. Vemos cómo la Salomé pide entonces al gobierno que ejecute el decreto, que dé la orden para que Juan sea martirizado. Así es de que, claro, diciéndolo así en las palabras así más claras que se pueden decir, la gran organización religiosa que está promoviendo todo este adulterio no es otro más que el sistema papal. Y las hijas Salomé, representadas por Salomé, ¿son quiénes? Son las iglesias que siguen y se mueven en el mismo concierto con esta organización. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque dice que la Salomé consigue eso por medio de la danza. Esto también nos da un detalle adicional, en donde encontramos nosotros religión y danza mezcladas. La encontramos precisamente en las esferas carismáticas y pentecostales. Ponga cuidado con esto. Entonces, ¿habrá un decreto de muerte? Como lo hubo para Juan, como lo hubo en el tiempo de Esther. Es cuando el mensaje se vuelve irrebatible, entonces hay que deshacerse del mensajero. Esa es la estrategia. Ahora, en Apocalipsis 19, tenemos nosotros un pasaje que nos dice que el final no será igual que con Juan. El final no será igual que con Juan. ¿Por qué? Porque Juan terminó martirizado. En cambio, en el caso del remanente, el remanente será librado. Apocalipsis 19, versos 11 al 13 dice así: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el verso 15 dice: de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Toda esa gran coalición, esa mezcla de religión y política mundial para instaurar una religión que será la culminación de la rebeldía en contra de Dios, abandonando la palabra de Dios y estableciendo precisamente las ideas humanas, las ideologías humanas, representadas precisamente con la autoridad que cambia el día de reposo. Entonces, no, Dios va a intervenir. No es que el pueblo va a ser librado de la tribulación, el pueblo va a entrar en la tribulación, pero Cristo estará con él en la tribulación y le librará de la tribulación. Es lo mismo que hizo con los jóvenes hebreos allá en Babilonia. Es exactamente la misma situación. En el drama final, en el que precisamente los rebeldes que se oponen a Dios van a tener que enfrentarse al Verbo de Dios, que dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y que pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, pensemos un poco. En todo este drama, en todo este escenario, ¿cuál rol va a jugar usted? Aquí teníamos varios personajes, ¿no?
Teníamos el caso de Herodías, la mujer adúltera, la ramera grande. Tenemos a su hija, a Salomé, la ramera pequeña, la que danza. Tenemos a Herodes, que representa a los reyes de la tierra, los gobiernos del mundo. Y tenemos a Juan, el remanente fiel. Los otros tres, de estos 4 personajes, hay 3 que están contrarios a Dios. Están en rebelión y haciendo la voluntad del enemigo. Pero hay uno que está de parte de Dios y está dispuesto a afrontar lo que sea. Entonces, mi pregunta para usted en esta ocasión es, ¿y de esos personajes, cuál personaje lo va a representar a usted? Claro, es que solo hay 2 opciones. Porque los otros 3 son una opción, son la misma opción. Es la opción de rebelión en contra de Dios. Solamente Juan representa a los que están de parte de Dios. A los que Apocalipsis en el capítulo 14 y el verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Claro, los que tienen la misión de ¿qué? De restaurar las verdades que han sido distorsionadas o perdidas, trastornadas. Decir al mundo las cosas tal como son y dejar los resultados en manos de Dios. Le invito para que, si usted no ha tomado la decisión de identificarse con este pueblo, con Jesucristo, que es su líder, es su dirigente, que es su autoridad, que tiene la palabra de Dios, la Biblia, como su única fuente de autoridad. Le invito para que lo haga antes de que venga, como dice la profecía, el día grande y terrible. Precisamente estamos en el tiempo en el que se debe preparar un pueblo bien dispuesto para la segunda venida de Jesús. El tiempo corre y nosotros nos acostumbramos a decir un día más. No es un día más, es un día menos. Un día menos que queda en su vida. Un día menos que queda para que Jesucristo venga. Y el fin que le acompaña en el día grande y terrible llegue. Por eso es que no debemos retrasar nuestras decisiones importantes. Estas son decisiones de vida o muerte. Decida de parte de Jesucristo. Decida integrarse con el remanente fiel. Claro, el remanente fiel no es la mayoría, es la minoría. Pero es la que está de parte de Dios. Y es ahí donde Dios quiere tenerlo a usted. Acepte la invitación de Jesús. Que Dios le bendiga. Señor, damos gracias porque en la Biblia, en los acontecimientos históricos que nos proyecta, pintaste el escenario que iba a repetirse en el tiempo que nos ha tocado vivir ahora. Oramos para que cada uno de nosotros se identifique con los santos hombres y mujeres que jugaron el rol de fidelidad indiscutible hacia ti, Señor, aún a riesgo de su propia vida. Oramos pues para que nos concedas tu espíritu y con él la valentía para decir las cosas como son, la valentía para poder rescatar las verdades olvidadas, la valentía para no temer lo que los hombres puedan hacernos, sino más bien la valentía para estar de parte tuya, aunque se desplomen los cielos. Gracias, Señor querido. Bendice a cada uno, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.